Hola a todos, soy Adriana, cofundadora de Mapi, una plataforma diseñada para conectar a asesores inmobiliarios con clientes potenciales, simplificando la búsqueda y publicación de propiedades. Con Mapi Academy buscamos abrir espacios de aprendizaje y reflexión sobre temas clave que impactan el sector inmobiliario. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a una empresaria guatemalteca, asesora de bienes raíces con más de 25 años de experiencia en el sector, socia y fundadora de diversas empresas desde 1993, Sara Zulgaray. Además de ser una asesora y broker de bienes raíces, se destaca como mentora, conferencista internacional en el ámbito empresarial. Su trabajo ha tenido muchísimo impacto en temas de empoderamiento de la mujer, emprendimiento y marca personal, que es el tema de hoy, donde Sara nos va a explicar cómo construir y potenciar una marca personal sólida en un mercado tan competitivo. Contamos también con la participación de Braulio Palacios, jefe de desarrollo y redacción en República y colaborador en el newsletter de Urbe. Braulio va a ser el moderador de esta sesión, así que para quienes están viéndonos en vivo, pueden hacer llegar sus preguntas al chat y Braulio se las va a hacer a Sara. Les damos la bienvenida a este espacio de Mapi Academy. Estamos seguros de que esta sesión será de gran valor para todos ustedes. Sara, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, muy amable, Braulio, mucho gusto. Y Bueno, Adriana, gracias. gracias. Y gracias, Marcela, por la invitación hoy, que creo que es un tema maravilloso porque casi nadie habla de esto, ¿verdad? Claro, pues nada, Elena, gracias por el espacio nuevamente. Agradecidos con las personas que se unen con nosotros una vez por mes a estos webinars que de verdad buscamos que el contenido sea de mucho valor y eso es algo que coincidimos con nuestra invitada especial de este día, ¿verdad, Sara? Es una, bueno, aparte de toda la expertise de la vida que ya mencionaron, eh, debo confesarlo, tiene millones de seguidores en sus redes sociales. Es una persona que se preocupa mucho por el contenido que da a sus seguidores, pero como siempre, incluido yo en la lista, no todos necesariamente podemos conocer la experiencia que tiene y todo el background de los últimos más de 20 años en la industria. Así que me gustaría iniciar esta conversación, Sara. ¿Quién es Sara Alzugaray? ¿Quién nos puede hablar de ella? ¿Cómo se describiría usted? Bueno, soy una mujer guatemalteca, obviamente, muy ansiosa, con muchos sueños. Yo estoy donde estoy a pesar de las múltiples caídas o derrotas o fracasos que he tenido en mi vida, como cualquier ser humano, sobre todo a mi edad, ¿verdad? Eh, pero estoy porque nunca me he cansado de soñar, Braulio, y porque cada herida no ha sido más que para ser yo más fuerte. Y eso me ilusiona de seguir adelante. Yo no sé la verdad qué hago, pero siempre todos los años tengo ilusiones de crecer y crecer en algo de varias cosas que hago en mi vida. Yo soy la suma, soy una mujer, una madre, soy una empresaria y soy la suma de muchas caídas, con muchas ganas de vivir. Cuando usted habla de soñar, seguramente mucha de esa energía viene lo que hace usted. Y seguramente usted es el tipo de personas que el trabajo no lo ve como un trabajo, sino es algo que le apasiona lo más seguro. Entonces, pero la idea es, también le pregunto, ¿cómo ingresa, cómo usted entra a la industria inmobiliaria? Si nos puede contar un poco qué la llevó, cómo el destino la llevó a entrar a esta industria tan maravillosa y que posiblemente usted tiene infinidad de anécdotas que contarles y nos va a contar en los próximos minutos, lo más seguro. Pues, Braulio, yo comencé en la empresa El Punto, creo yo, en El Punto con Jorge Castañeda, fue mi primer trabajo de bienes raíces. Después estuve como directora de ventas en Grupo Marvensa con el centro comercial Los Próceres. Tuve a mi cargo todo el centro comercial Los Próceres en las ventas y Gourmet Center en ese entonces. Ahí fue donde yo adquirí experiencia en centros comerciales, en mezcla comercial, y fue donde monté, después de terminar con todo ese proyecto, eh, me recuerdo que me despidieron de Marvensa, pero me despidieron con una tontera. Fue porque alguien me preguntó, alguien que tenía un centro comercial o que estaba montando Chuck E. Cheese Center en ese entonces, me preguntó algo de qué pensaba yo en una reunión de la mezcla comercial y yo le respondí lo que pensaba para ayudarlo porque yo siempre he sido una persona que comparte toda su información, porque de nada me sirve tener tanta información si cuando me muera me la llevo y no la compartí. Entonces, inconscientemente yo lo hice, pero como era un empresario, ese empresario con tal de que yo me fuera con ellos a trabajar,
le comentó a ese entonces Roberto Tenenbaum, que en paz descanse, y entonces Roberto con nosotros era todo muy confidencial y no le gustaba que habláramos de nada. Yo lo hice sin mala intención y entonces me despidieron por eso, porque estaba rompiendo una de las reglas más importantes y eso que yo era la que vendía todo el centro comercial. Entonces fue muy duro para todos, para ellos y para mí, pero él decía, las reglas son las reglas y yo entendí Mire, eso. mire, le voy a contar algo ahorita. Esa anécdota posiblemente le dejó una sensación agridulce, pero la vamos a convertir completamente dulce. ¿Por qué le voy a decir eso? Nos acaba de escribir Alejandro en el chat y dice, tengo 8 años en el rubro inmobiliario y Sara fue quien me motivó a entrar a este maravilloso mundo. Me acerqué a ella en una charla a la que asistí y sus palabras me quedaron grabadas. Muchas gracias. Así que Qué creo que va a tener un maravilloso. Qué significado. bueno, qué lindo ir Alejandro. Ese es el propósito de mi vida, Braulio. Eh, yo en mis redes sociales lo inicié que son personales de otro tipo de temas que no son inmobiliarios, donde tengo casi 3 millones de seguidores. Yo no, yo lo que hago es compartir mi conocimiento porque yo necesito es decir, mi propósito de vida es ayudar a la gente. No importa quién, no, aunque no la conozca, si algo en mis conferencias, en mis charlas o donde sea, le dice algo que lo puede ayudar, ya para mí mi propósito está hecho. Así es que cuando yo oigo un comentario como esos, Braulio, mi corazón de verdad se llena muchísimo. De verdad que sí. Y entrando en esa misión de vida suya, ayudar a la gente, vamos a entrar un poco en materia a la conversación que nos trae hoy. Y me Sí, gustaría iniciar esta parte, digamos, teórica, filosófica, el tema de la importancia o cuál es la importancia de la marca personal en un rubro principalmente este, ¿verdad? Como un inmobiliario. ok, vamos a ver. En esta era digital, digamos, ¿No? no importa cuánto sabes de bienes raíces, sino cuánto te conocen, por ejemplo. Interesante. Hoy, si no trabajas tu marca personal, corres el riesgo de quedar fuera por completo de diferentes industrias, no solamente de la Sí, industria inmobiliaria. No digamos en este mercado altamente competitivo como es los bienes raíces. No se trata solo de tener miles de propiedades en tu cartera, definitivamente que no, sino se trata de cuánta de tu nombre, tu nombre qué representa, cuánta confianza le generas, sobre todo eh, al cliente, porque el cliente que va a hacer una inversión, que le ha costado mucho ahorrar su dinero y que obviamente va a ser una decisión muy, muy difícil, va a poner en la balanza si se va a inclinar por alguien conocido, por alguien que le dé confianza, que le genere y que le transmite la sensación de que sabe. ¿Y cómo va a saber eso el cliente? La única manera de saberlo es precisamente al que más mira en redes, al que más oye mencionar, al que está en el top of mind de mucha gente en relación a la industria de la que estamos hablando, que en este caso es bienes raíces. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque a un cliente que no le generas confianza, no te va a tomar como opción. ¿Y cómo le vas a generar confianza si no te conoce? Entonces, interesante. Vamos a regresar a esa palabra mágica porque en algunos conversatorios que he tenido o webinars o incluso ponencias que he visto, la palabra confianza tiene un valor particular en el sector inmobiliario, pero vamos a abordarlo más adelante. Eh, sí, Así como hay esas palabras particulares, como esos conceptos de confianza, también hay muchos paradigmas en esta industria, ¿verdad? Y me sí. gustaría preguntarle, en su opinión, ¿cuáles son esos paradigmas que existen en esta industria de bienes raíces y que debemos cambiar, ¿verdad? Bueno, hay paradigmas para el cliente y hay paradigmas Cierto. para la gente de ventas. En el caso del cliente, que es bien importante, los clientes ya no solo buscan a un agente con experiencia, busca a alguien en quien confiar, alguien que proyecte autoridad y credibilidad. Ese es un paradigma muy importante. Ahora, si voy a hablar de los agentes de bienes raíces, es seguir pensando que entraste a esta industria porque te vas a volver millonario, porque vas a hacer mucho dinero rápido. Ese es la peor paradigma de un agente de bienes raíces. No tiene como se dice, ni idea de que hay que tragar lodo y hay que trabajar 24/7 para que de tantos números de clientes, uno logre cerrar y con una dificultad, y dependemos mucho de la situación económica del país,
dependemos mucho de la situación de Estados Unidos, dependemos de una serie de cosas. Es más, yo te diría que la industria más sensible a toda la situación política y económica, no solo del país, sino de los países que influyen en nosotros, como Estados Unidos y México, es la industria inmobiliaria. Y un tercer paradigma para el agente de bienes raíces sería que puedes hacerlo en tu tiempo libre, esto de hacer bienes raíces, que lo puedes compartir con otro trabajo para tener varios ingresos. Ese es otro paradigma que hay que romper. En este negocio hay que amanecer, comer, dormir y vivir para bienes raíces. Entonces le vas a ver la cara a la plata. Que algo que hay que aclarar, lo misma energía se va a utilizar para una venta que no se realiza como para la que se va a realizar. Si entendí, 10 personas es la misma energía, el mismo tiempo, claro, con el mismo objetivo, pero no necesariamente con todos sobre el objetivo. Es interesante, o sea, aunque no se haga la venta, la energía es justamente la misma. En este Oh, tema ya lo empezamos a abordar, pero quizás aterrizarlo un poco, ¿qué es una marca personal? Y cuáles serían esos aspectos claves para crear esa marca personal, bueno, ¿sabes? yo me voy a meter aquí en un tema que es importante para poderte responder esto. Es que la Pero rompemos pregunta paradigmas de paso, ¿no? digamos, termina paradigmas, pero aquí hay una pregunta antes de decirte qué es marca personal para que lo entendamos el concepto. La pregunta desafiante que debes hacerte es, ¿quién eres tú en el mercado inmobiliario? O sea, ¿quién eres en el mercado inmobiliario? ¿Te conocen? ¿Quién te conoce? ¿Tu familia o algunos clientes que has atendido? Entonces, la pregunta desafiante que uno como agente de bienes raíces se tiene que hacer es, ¿quién eres en el mercado inmobiliario? Esa es la primera pregunta. Cerrar ventas se supone debiera ser lo más importante, pero hoy no basta solo con ser bueno cerrando negocios, ¿verdad? Porque eso es una realidad. Es comunicarlo, comunicarle al cliente, hacerte una marca confiable, memorable, porque además está el desafío, y esto siempre yo lo he dicho, está digamos, el desafío de durar a largo plazo en este negocio, no solo un tiempo, porque en el tiempo que dures estás ya haciendo marca, porque la marca no se hace de la noche a la mañana. Tú comienzas a hacer marca desde que empiezas con esta labor, cuando comienzas a transmitirle, a comunicarle a la gente, así sea en tus redes. En algunas redes yo no puedo hacerlo, pero sin embargo, porque tengo muchas propiedades, pero las empresas pequeñas y los agentes individuales e independientes debieran poder comunicar que vendieron una propiedad y ponerle vendido. Corren el riesgo que la SAT los llame y les diga, mire cómo se hizo esa transacción, pero no importa. Es decir, yo necesito tomar riesgos y necesitamos comunicar que estamos vendiendo, que estamos cerrando propiedades, aunque sea una cada 6 meses, pero hay que comunicarlo. Parece ¿Verdad? Eso es interesante. importante. Entonces, ahora respondiendo a algo importante. Como todo, la gente no conoce esto, pero eh, hay que separarse del rebaño y en este rebaño inmobiliario hay asesores inmobiliarios profesionales, hay asesores y corredores de ventas, hay comisionistas y hay intermediarios slash oportunistas. El cliente no lo sabe y por culpa del cuarto o del tercero, los primeros y los segundos nos vemos en problemas serios. Pero así es el mercado, así es. Hay gente, la necesidad de trabajar y de ganar y de generar un ingreso es inevitable, como en toda industria, pero a nosotros sí nos afecta mucho, a los asesores inmobiliarios que nos preparamos, que sabemos de leyes, que sabemos de estrategias fiscales, que sabemos de todo esto que al cliente hay que planteárselo. Porque yo me he encontrado a clientes, Braulio, que van a vender su casa por segunda vez y la tienen con un UCI hasta arriba porque nadie los asesoró, porque nadie les dijo nada. Es una pena, pero esos son los comisionistas, estos son los intermediarios oportunistas que con tal de ganarse una comisión era la casa de mi tío, pero yo me quiero ganar algo y la venden a como de lugar y planchan a todo el mundo y ahí está cuando el cliente quiere vender esa casa, ya no se puede vender. Ya nadie la quiere, porque entendamos que el UCI es una deuda perpetua. Es correcto.
Entonces, lamentablemente esta conversación que estamos teniendo, estoy siendo bien abierta, pero porque todos sabemos que mientras la municipalidad no componga lo del UCI y al registro de la propiedad no le importe, y la SAT lo único que le importa sea cobrar impuestos, Y entre más, mejor. Guatemala es casi de los únicos países que sigue metido en una laguna fiscal tan fea que todos tenemos que quedarnos callados o todos tenemos que salir, nosotros como corredores tenemos que salir del juego cuando entran los abogados porque no queremos vernos involucrados mejor si no sabemos ni de qué están hablando, desafortunadamente. Pero se nos puede caer la negociación, Braulio. ¿Por qué? Porque viene una cadena de valor desde el momento en que pagamos una pauta de publicidad y si fuimos a tomar fotos divinas, hicimos un videotour virtual, todo eso se cae, todo el proceso de ayudar al cliente a sacar su crédito bancario. Y cuando llega el momento de los abogados, ahí se nos rompe muchas veces la cadena. El momento mágico. Y vamos a entrar a hablar de ello porque la tengo súper claro, esa parte medular. Pero ya vamos escuchando varios conceptos importantes que debe guardar en su memoria las personas que están viendo el webinar. El tema de la confianza, la credibilidad, comunicar. Pero algo muy importante es la asesoría. O sea, cómo la asesoría y la calidad de la asesoría y la información que se brinda al cliente marca la diferencia entre esas categorías que usted nos fue enlistando, ¿verdad? Sí, es que le marca una distancia al cliente y no lo sabe. Entonces, lo que tenemos que hacer en la generación de marca, los agentes inmobiliarios profesionales o los agentes que llevamos años y que consideramos, sabemos, hemos aprendido un poco, es comunicarle a nuestros clientes a través de nuestras redes, tocando temas, por ejemplo, ¿sabía usted que tal cosa? ¿Sabía usted que el impuesto de UCI es perpetuo? ¿Sabía usted ese tipo de comunicación que hacemos constante, aunque nos parezca aburrida a nosotros, pero el cliente, Braulio, Lo valoran mucho porque es información de servicio, ¿no? Si supiera cuánta gente no sabe los impuestos que tiene que pagar. Sí, o sea, Sí. No, no, lo entiendo. Y es interesante porque es parte de la educación dentro de la industria, ¿no? exactamente. Asumiré que dentro de una industria mucho más educada, las conversaciones son en otros niveles. Pero Imagínese vamos, que usted no lo sabe y sale un agente diciendo, ¿sabía usted que antes de comprar una casa tiene que revisar el valor del UCI porque es un gasto perpetuo que va a tener de por vida? Empieza la cliente, yo no sabía eso. no, Me generó confianza oírla o oírlo y entonces dice, lo voy a llamar porque no solamente estoy consiguiendo a alguien que me ayude a conseguir una propiedad o a vender la mía, sino que me va a decir cómo o qué no debo hacer. me parece interesante lo que usted propone porque regularmente la conversación o lo que nos va a quitar el sueño es la tasa de interés, el crédito hipotecario, la mensualidad y el UCI no aparece realmente hasta que tenemos la casa. O sea, aparece en el radar posiblemente para los que desconocemos cuando empecemos a pagar las cuotas, etcétera. Pero me parece interesante, o sea, ya pusimos un tema de Es que valor. es un silencio profundo, es pecado hablar del tema, es un silencio profundo, lamentablemente. Eh, pero cuando usted ya está con el cliente y él tiene muchas dudas, ese es el momento de resolverlo. El tema es, como estamos hablando de marca personal, Exacto. llevar a ese cliente hasta donde está usted a través de sus redes, comunicando información valiosa para que gane confianza y el cliente se comunique con usted porque le genera confianza. En ese sentido, es claro que usted es un ejemplo muy válido de lo que estamos conversando, pero no sé si he hablado unos ejemplos también destacados en la industria que usted conozca, que tengan también mapeados. Sí, por ejemplo, ay, Dios, bueno, vamos a hablar de marcas personales internacionales que yo por aquí Claro, tengo mi chivito porque no vaya a creer que son muchas, yo sigo a muchos. Por ejemplo, hay una que hay una, Luis Ramírez es un destacado inmobiliario mexicano. Él, digamos, su comunidad es muy campeche, o sea, muy campestre, no es de high ending, de propiedades de alto nivel, sino al contrario. Él sale montado en el caballo, él sale montado en una moto porque va para una finca. Entonces, este es un empresario inmobiliario mexicano, pero tiene una cantidad de seguidores y que, ojo, cuesta mucho en el mercado inmobiliario llegar a tener muchos seguidores. ¿Por qué? ujú, Porque nadie la va a seguir ni nadie lo va a seguir por sus lindas casas o por todo lo que está subiendo.
es que la gente lo busque cuando va a comprar una casa o cuando va a vender. Por eso es que cuesta mucho hacer un grupo muy grande de seguidores en esta industria. Otra persona que a mí me encanta es Ryan Serhant, es de Serhant Real Estate de Nueva York. Ryan es uno de los agentes más conocidos en Nueva York. Es famoso por su enfoque de propiedades de lujo y su presencia en redes sociales tan elegante. Su canal de YouTube tiene millones de seguidores y la manera en que él proyecta. ¿Y él qué es lo que hace? Vender inmuebles. O sea, ese es uno de los que a mí me encanta. Otro que me encanta seguir es a Bárbara Corcarán, se llama Bárbara Corcarán. Ella es una de las principales figuras en el mercado también de Nueva York, pero ella es una inversionista al mismo tiempo. Y al ser una inversionista, ella habla de mi retorno de inversión, ella sabe hablar de si va a comprar esta casa, de una vez le cuento cuánto tiene de retorno de inversión. Tiene que comprar una casa como estas. Esa es la parte que su marca personal es un ejemplo en bienes raíces. En bienes raíces, en el tema inmobiliario, hacer marca personal no es tan difícil, pero no hay tantos temas. Sin embargo, se puede hacer, como les dije ahorita, hablando de consejos para el mercado local, se pueden tomar ideas de este tipo de agentes de bienes raíces internacionales que ellos ya la tienen toda hecha. O sea, no hay nada que descubrir, hay solo que copiar, imitar, pero obviamente tropicalizado a nuestro país. Exactamente. Pero Claro. eso es facilísimo, o sea, esa parte, Al- pero sí no vamos a llegar a tener millones de seguidores, eso de plano no. Bueno, usted ya tiene 3 millones. Pero en otros tipos de temas. En el tema Buen de punto. mis empresas inmobiliarias, nosotros tenemos varias, porque como yo lucho mucho porque mis agentes tengan su propia marca personal, impulso mucho a que ellos tengan su imagen, porque a mí si ellos son buenos, a mí me va a ir bien. Entonces, Exactamente. digamos, es tan importante eso porque ellos, la mayoría, siguen a estos nombres, sobre todo a Serhant, porque Serhant nos da miles de ideas maravillosas de cómo podemos hacer publicidad y cómo podemos hacer producción. Es muy lindo, ¿verdad? Me parece interesante porque cada uno de los casos que usted menciona cada quien tiene su propio nicho, cada quien construyó su propio universo y Sí, sabe que funciona para cada uno de ellos. Y usted decía que venden casas, pero al final de cuentas se vuelven más que vendedores de casas. Se vuelven vuelven más que vendedores de casas, se vuelven generadores de contenido para generadores de contenido, consejeros en relación al tema, consejeros de vida. consejeros de vida, porque uno termina, cuando llega a recibir uno una casa, termina oyendo la historia completa de los hijos, de los nietos, de todos los que crecieron ahí. Cuando el cliente le dice a uno, mire, es que ya el nido quedó vacío o ya la casa me quedó grande, que son los dichos típicos, ¿verdad? En esto. Entonces uno tiene que tener la respuesta en la punta de la lengua de todo y ser consejero además, porque uno lleva a oír al cliente, el cliente tiene necesidad de desahogarse, vender una casa y tomar la decisión de vender una casa no es fácil, no es fácil. Entonces, digamos, yo me quedé en la respuesta de la que es la famosa marca personal. Ajá. Yo tengo un concepto sobre la marca personal y es que la marca personal es la percepción que otros tienen de ti basada en cómo te muestras, qué comunicas, el valor que aportas al mercado en el que estás, que en este caso sería el inmobiliario, y la confianza que le transmites. Pero tu marca personal Ujú. es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente, ¿ok? Interesante. Eso es la marca personal en un resumen ejecutivo. Tu marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. Ok, interesante. Aprovecho este interim para recordarles a las personas que están viendo el webinar de que pueden hacer llegar sus preguntas, así se los vamos trasladando un poco a Sara y hacemos la conversación un poco más grupal. También, bueno, ya definió usted qué es marca personal, no se contaba un par de cosas, pero ¿qué pasos, digamos, se deberían realizar para construir una marca personal en bienes raíces? Y creo que muchos de esos pasos se los ha suferido a su equipo, Fíjate. así que lo tendrá un poquito Sí, más claro ahí. bueno, yo hablo, hay varios aspectos de la marca personal que son claves a todo sentido. Primero es tu diferenciación. En un mercado tan saturado, hay que innovar. Entonces te tienes que preguntar,
¿qué te hace único o qué te hace única como agente? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Ahí yo les recomiendo hacer una lista, por ejemplo, de tus atributos, claves físicos y comerciales, porque aquí el físico también cuenta. También, ¿qué te hace destacar fuerte a diferencia de otros agentes? ¿Cómo te ves? Eso te da cierta seguridad según el nicho en el que te dediques, porque, por ejemplo, si yo soy en un nivel, yo vendo fincas, yo me tengo que ver como un ganadero, me tengo que ver como un vaquero, yo qué sé, pero tiene que ir con rapport con el cliente al Exactamente. que vas a transmitir. Autoconocerte es muy importante en esto, porque descubrir lo que te apasiona, qué te gusta más vender propiedades de lujo, te gusta más vender fincas, te gusta más vender bodegas comerciales, te gusta más invertir. Entonces, autoconocerse en esta carrera es muy importante. Identificar tus fortalezas, por ejemplo. ¿Será que eres excelente negociando o eres excelente asesorando o creando conexiones? Em, los principios que quieres que guíen tu negocio, eso es bien importante en tu negocio inmobiliario. ¿Cómo te muestras? Ese es otro tema. ¿Cómo te muestras? ¿Cómo vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te diriges a los demás? ¿Cómo llegas a los futuros clientes? ¿Qué comunicas? Eh, Controlar el envoltorio es muy importante en esto, porque, por ejemplo, cómo me presento, cómo hablo, el contenido que comparto en mis plataformas, todo lo que, mira, Sebastián, que es mi director de branding, siempre me dice, Sara, todo lo que haces comunica. Y eso es en general para todas las personas. Todo lo que hacemos construye confianza o construye desconfianza. Y Tu obviamente, storytelling es tu historia. Tu historia también hay que contarla. Cuenten su historia en sus páginas, no les dé miedo. Fíjense que me he metido la pata, les cuento que me he levantado varias veces, hago esto. ¿Cuál es el problema? No vamos a contar mi éxito. El éxito no nos interesa a nadie. Pero mi storytelling hace que yo me convierta en una persona de confianza y que la gente que me está viendo se sienta cerca de mí o se sienta identificada con partes de mí que hacen vulnerable a la persona que ven. O sea, yo soy tan vulnerable como cualquiera de todos mis seguidores o de la gente que yo tengo en mi comunidad. Y para mí es muy importante que sepan que lloro, que me he caído muchas veces, que he quebrado, que me he casado y me he divorciado como 3 veces y que soy la mujer más feliz del mundo. ¿Pero por qué? Porque he tenido que trabajar mucho en mí y les cuento cómo. Eso eso comunica, eso dice honestamente con quién estás hablando, te sientes cerca, te da la confianza de escribirme en mensaje directo y decirme, Sara, me estoy divorciando, Sara, me está pasando esto, Sara, quiero comprar una casa, Sara, me están echando de mi casa, tengo que empezar de cero, ¿por dónde empiezo? No importa qué pregunten, lo importante es que haya confianza, que lo que le estás comunicando a la gente no es tonta, Braulio. La gente sabe que cuando le estás diciendo algo, se lo estás diciendo de corazón o le estás diciendo algo mentira. Entonces, cuando tu storytelling, que es tu historia de vida, porque no debe ser vergüenza mi story de vida. Mis conferencias, Braulio, yo cuento en mis conferencias cómo empecé. O sea, mis papás vivían en zona 11, yo iba al colegio en camioneta, con mi cosa, en ese entonces máquina de escribir, todo, yo era todo. Yo iba y me quedaba clases de tenis, una mochila más al hombro. Entonces, yo estudiaba en el Sagrado Corazón en el centro de la ciudad. Yo vengo de una familia no de escasos recursos, pero sí de una clase media con ciertas dificultades. Entonces, quiere decir que yo estoy aquí porque ese esfuerzo he trabajado mucho y tengo mucho que contar de cómo llegué. Es importante que la gente se sienta que es igual que tú, que somos iguales, que hemos metido la pata, que hemos tomado decisiones tontas, pero aquí estamos. No importa, estoy mal, sí, pero aquí nos vamos a levantar todos juntos. Eso en temas inmobiliarios es muy importante. Por eso yo crié mi sombría, que es mi marca personal, como sombría, para poder meter mi empresa de bienes raíces, para meter una boutique si se me da la gana y otras cosas que quiero hacer en la vida. Porque si tu marca personal pesa y comunica algo, todo lo que tú hagas con tu marca personal va a jalar igual. exactamente. Eso es lo que es una marca personal. Puedes hacer una sombría de tu marca personal. Entonces, mi empresa viene raíces de mucha gente que me conoce por mis otras redes, pero
pero que tiene el privilegio de tenerme en Guatemala, como diría mucha gente en Latinoamérica, y entonces me da mucho gusto atenderle. Me dice, Sara, pero va a venir usted a tomar las fotos y el video. Yo personalmente voy a ir a conocer su casa y yo personalmente voy a ir a hacer las fotos y el video. ¿Por qué? Porque eso es lo que más me apasiona a mí, Sara Alzogaray, la captación de una propiedad, platicar con el dueño horas para que me cuente todas sus historias. Eso, yo salgo enriquecida. Yo no puedo vender algo que no tiene un legado y que no lo puedo compartir. Obviamente la conexión, ¿verdad? La Un poquito conexión. difícil. El cliente probablemente ni le esté pidiendo exclusividad, pero lo más seguro es que trabaje conmigo de otra empresa porque se siente cómodo, porque yo ya le dije cómo debe hacerlo todo, lo que no debe hacer. Entonces se siente cómoda. Sin duda alguna. Mucho en esa línea que usted nos comentaba, Javier, nos dice, pregunta, ¿qué tan importante es mantener la coherencia de la marca personal a lo largo del tiempo cuando el mercado o las tendencias cambian? Interesante la pregunta. Es sí, 100%. O sea, tus valores no van a cambiar nunca, para empezar, ni tus principios. Las personas sí vamos evolucionando y vamos cambiando y vamos mejorando en muchas cosas. Y con los años, afortunadamente, vamos aprendiendo y dejando importancia a las cosas que de verdad valen en la vida. Entonces, tú puedes iniciar una marca personal, que es tu nombre. Eso significa que es un riesgo muy alto, porque va a haber mucha gente queriendo ensuciar tu nombre porque sabe que está botando, lastimando las columnas más importantes de tus negocios. No importa que sea mentira. Vas a tener que batallar con gente envidiosa, vas a tener que batallar con gente celosa de tu éxito, porque acuérdense que en el mundo el éxito le duele a muchos. Entonces, cuando tu marca personal pesa y logras eso, pero si la base de tu marca personal es la verdad, son tus valores y tiene un propósito de vida, porque el propósito de vida no es una meta, el propósito de vida es que todo lo que hagas vaya en el mismo rumbo de ayudar a los demás, no importa lo que hagas. Si es cantar, pues si vas a cantar los domingos o los sábados, asilos de gente mayor y vas a hacer feliz a esa gente, tú estás teniendo un propósito de vida con el don más grande que tienes. Entonces, no debería variar, aunque vayas modificando la manera en que te haces tu branding, en la manera que haces muchas cosas. Ya ahorita te voy a contestar los pasos para construir una marca personal. Creo que va a responder esa pregunta. Pero sí, pero tus valores nadie los va a cambiar. Y si tú eres una persona frontal y de verdad, nada lo va a cambiar. Entonces, pasos, digamos, para construir tu marca. Una es, define tu identidad. Debes reflexionar, por ejemplo, sobre lo que te apasiona, tus fortalezas en el sector. Debes hacer el ejercicio de las 5 cosas que amas de trabajar en bienes raíces. Lo tienes que tener claro, definir tu audiencia. ¿Por qué definir la audiencia? Porque tienes que saber quién es el cliente ideal. Si van a ser primerizos, si van a ser inversionistas, si van a ser compradores de lujo. Tienes que tener claro quién va a ser tu audiencia. Segmentar tu público es bien importante. Es un objetivo vital. ¿Qué necesitan? ¿Cómo puedes ayudarlos? Entonces, tú ya vas a tener siempre una solución para ellos. Si no hay una estrategia detrás de una marca personal, tampoco es así de fácil. El paso 3 sería diseñar tu mensaje, crear una declaración de valor poderosa, es decir, ayudo a mis clientes a encontrar tal solución inmobiliaria a través de un servicio especializado. El paso 4 es optimiza tus plataformas digitales, actualiza tus perfiles en redes sociales dedicados a este negocio, con una bio profesional orientada a bienes raíces. Publica fotos de propiedades, de testimonios de tus clientes, videocines, que los videocines son unos videos cercanos muy bonitos. ¿Cuáles son tus logros profesionales? El paso 5 sería comunica tu marca. Comparte contenido educativo sobre el mercado, los tips a los compradores, de los impuestos, tips a los vendedores, casos de éxito, todo esto suma. Realiza lives para responder preguntas comunes a los clientes. En fin, todo esto son los pasos para una marca personal inmobiliaria. Son muchas cosas, así que no sé si esto responde la pregunta que nos acaban de hacer.
Yo creería que sí. Posiblemente muchos anotaron ahí un par de puntos que van a incorporar porque posiblemente muchos ya iniciaron a construir su marca, pero puede que esto ayude a desentrampar alguna inquietud que hayan Es que tenido. esto es muy largo, Braulio. O sea, para una hora es imposible. Yo estoy tratando de hacer un resumen ejecutivo. Es más, les voy a compartir un secreto que le dije a Braulio al principio. Yo tengo aquí unos lineecitas para no olvidar lo que quiero decir, porque como me emociono, se me olvidan temas importantes que no puedo dejar afuera. Así es simple. Y le Entonces, pregunto, ¿hay algún punto ahí que se nos haya quedado bueno, en la sí, conversación? sí, porque digamos, desafortunadamente yo quisiera contarles a todos cómo se pueden optimizar las plataformas o cómo se puede hacer una estrategia de marca personal, porque sin una estrategia la marca personal es como un producto, no la logras. Eh, Y eh, hay aspectos. Entonces, todo esto y que cómo debe comunicar tu marca, todo esto lo voy a hacer en un curso que voy a poner, voy a colgar en mis redes personales, y también las voy a colgar en las redes de empresa, porque yo sé que hay mucha gente que las necesita. Lo que pasa es que hay que entrar en detalle, hay que hacer ejercicios. Bueno, ahora hagan esto. ¿Ya pero, tienen respuestas? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Sí, Sara, mire, entonces yo me voy a cara a bodegas. Bueno, entonces quiere decir que ahorita toda la estrategia la vamos a tirar en relación a una sola cosa. Es tan complejo, Braulio, que es imposible. Yo voy a hacer un webinar más adelante donde yo pueda ayudar a mucha gente, pues mire, definitivamente. la plataforma aquí está y con Mapi y República Movilera encantados de volverla a tener. Yo Eh, sé, Estoy seguro que nuestra audiencia, tanto la suya como la nuestra, agradecerá una segunda parte con sí. usted y estoy de acuerdo. La hora se está haciendo cortísima y esos últimos 20 Cortísima, minutos cortísima. los voy a aprovechar lo mayor posible. Usted decía, oye, estoy seguro que en los últimos 20 años, en muchas conferencias que he participado, en las conversaciones que he tenido con, no sé, miles de clientes, seguramente usted tenía un impacto en su vida, pero como usted decía, posiblemente de los éxitos no aprendemos mucho, pero los fracasos aprendemos más. Incluso mi padre siempre decía, hay tres formas de aprender y uno de ellos es escuchando consejo. ¿Qué tal si usted nos comparte un consejo de vida para aquellos quienes o a quienes están dentro de la industria inmobiliaria que usted cree, me pasó esto, no lo olvido y es una anécdota que siempre cuento y habla un poco de esa resiliencia que debemos tener dentro de la industria inmobiliaria? Se ¿Qué me le acaba parece? de venir una, se me acaba de venir una rápida porque yo tengo tantos casos y cosas de resiliencia que me ha tocado en mi vida. Yo tuve una franquicia muy grande en toda Centroamérica de ropa, y por muchas razones que intentamos con mi esposo en ese momento, armarlo y llevarlo a cabo en su máxima, nosotros invertimos todo lo que habíamos logrado en Eurobodegas con aquellos juguetes y es de Eurobodegas, y que los clackers, todo eso había sido una cosa tan grande y el capital que hicimos lo invertimos en una franquicia pensando que esto para nosotros iba a ser a piece of cake, lo cual no existe esa palabra en los negocios. Y entonces nosotros abrimos muchas tiendas, pero después de estarle dando 2 años y que estaba llena las tiendas, pero no encontrábamos cuál era la razón, que nunca alcanzábamos a tener ganancias, sino solo cubrir gastos. Claro que sí lo descubrimos después, los locales eran muy grandes, nos adecuamos a los libros que nos dieron la franquicia para poder llevar a cabo todo, pero lo que pasa es que nosotros fuimos el conejillo de Indias de Estados Unidos en esta franquicia y nunca tropicalizaron a Latinoamérica y tuvimos que ser nosotros los que pagamos el pato. Pero en resumen ejecutivo, nosotros perdimos absolutamente todo, Braulio. O sea, yo llegué al punto que mi casa, que tanto me había costado, que yo misma fui la arquitecta en la casa, yo era la que le pagaba la planilla a los albañiles, yo era la que iba a comprar el material, el arquitecto lo único que me hizo fueron los planos. Es más, había una cúpula en la entrada de las gradas que quedó torcida. Y yo dije que la dejaran así porque era hecha por mí. O sea que encima de todo, ¿verdad? Porque el maestro de obra no le atinó, y como no queríamos llevar a un arquitecto porque estábamos muy cortos para llegar a hacer nuestra casa de nuestros sueños, llegó un momento que yo tenía que vender mi casa para poder pagar más de 100 empleados en toda Centroamérica y poder liquidar, pagar a los centros comerciales por las penalidades, por cerrar tiendas porque son incumplimientos de contrato. Yo tuve que pagar $60,000 por cierre de cada tienda en cada centro comercial y eran 10 tiendas. Entonces yo tenía que vender mi casa, tenía que liquidar todo. Me dio hasta ansiedad en ese momento, yo no dormía, no sabía qué hacer, tenía que viajar, despedía a la gente, le pagaba y me quedaba solita en el local comercial y decía, ¿y ahora quién me va a ayudar a bajar las pantallas de televisión, la ropa, y a dónde la llevo, qué la regalo, qué hago con todo esto? Fue tan frustrante contarlo, yo lo cuento en mis conferencias,
Pero la anécdota aquí es, yo llorando llamé a mi mamá, que mi mamá nunca ha sido una empresaria. Mi mamá tiene 92 años, bendito sea Dios, todavía la tengo viva. Y le digo llorando, mamá, tengo que vender mi casa. Y mi mamá me dejó llorar y me dijo, bueno, mija, tu papá decía que los bienes se llaman bienes para curar los males. Muy Mi bonita madre no frase. es empresaria ni nunca ha sido, siempre ha sido ama de casa, pero es una sabia que no sabe la vida que me dio ese día, un respiro profundo y dije, con razón. Entonces, a partir de entonces, no solamente entendí que todo lo material es solo transitorio y son bienes al final del día para curar nuestros males, porque hasta cuando tenemos un vacío en el interior, ¿qué hacemos? Nos vamos a comprar ropa, nos vamos a operar todo lo que podemos porque necesitamos llenar un vacío que ni aun comprando todas las tiendas, ni operándonos todas, vamos a llenar esos vacíos en nuestro interior. Entonces, lo mismo pasa con los bienes cuando hay deudas, cuando hay que pagar cosas. Salir de las cosas materiales si supieran que es lo más fácil después de tomar esa decisión y con un consejo tan sabio como el de mi mamá, porque a partir de entonces yo soy otra persona. No solamente salí de todo, porque mi papá decía, tu nombre lo vas a cuidar, porque con él naciste y con él te vas a morir. Y no importa que poné la cara, porque mientras tu nombre esté limpio, tú vas a poder seguir adelante. Y yo, Braulio, he quebrado 3 veces. No tenía ni dónde dormir, ni cómo comer. Yo de verdad sí sé lo que es levantarse del piso. Pero mientras el nombre sea limpio y el nombre tengas una cara para ponerle a tu nombre, la gente va a seguir confiando en ti. Entonces, mi aprendizaje en esto es que todo lo material son solo bienes y son para curar males, son para llenar hoyos, son para eso, porque el día que me muera no me lo voy a poder llevar entre la caja. Entonces aprendí a ya no ser tan apegada a nada, ni a las personas, ni a lo material. Esa es la anécdota de ese día y de esa quiebra tan grande que tuve. Súper interesante. Ahí dijo dos o tres frases muy sabias que podrían quedar en la memoria histórica de la humanidad. Y me quedo con la de su señora madre, ¿no? Sí, Me parece súper interesante. sí, Eh, Algo que también me gustaría rescatar un poco es lo que usted decía. Con todo lo que usted nos cuenta, pero también los bienes son sueños. Y entender muy bien que esos son sueños para las personas, principalmente esos si son primeros compradores, es muy valioso. Me sí. gustaría preguntarle, aún con toda la experiencia que usted nos mencionaba, ¿cómo, cómo logra comunicar según el cliente? Porque creo que en un inicio uno, cuando está empezando en la industria, atiende a diferentes clientes comerciales de casa. Cuando uno todavía no encuentra su nicho, si puede ayudarnos un poco a, si bien cómo construir la marca, cómo el definir el nicho al que vamos a atender va a definir un poco, posiblemente, nuestra marca personal. No sé si tiene sentido lo que yo le menciono. ¿Tiene sentido? Lo que quiero entender es la pregunta. ¿Cuál es la Sí, pregunta? la pregunta es, ¿cómo el nicho al que vamos a atender puede Sí, definir la marca personal que vamos a construir? 100% y no. Si yo construyo una sombría con mi marca personal, como hice yo, con mis redes sociales personales, que empecé y hubo varios temas que fueron definiendo la personalidad de esa marca personal en mis redes. O sea, yo no quería hablar de la infidelidad, no era mi tema, pero yo veía que la gente preguntaba mucho y se me los disparaba. Entonces empezaba todo mi equipo de marketing diciendo, Sara, tenés que hablar más de los temas que nos están generando más KPIs. Entonces, además, yo lo sentía porque lo había vivido en mi vida. Les dije, miren, hacemos todo lo que ustedes quieran, pero yo no voy a hablar de ningún tema que yo no sienta aquí o que tenga algo que contar al respecto porque yo ya lo viví. Porque decir las cosas, leer libros y repetir es bien fácil, pero decir las cosas por experiencia propia funciona diferente. Entonces yo quería una marca personal como sombría, pero sabiendo que esa marca personal iba a generar e iba a jalar mi empresa de bienes raíces, que obviamente es mi negocio principal, es el que me da de comer y es el que me encanta y me apasiona. Entonces, así ha sido. Pero si yo ahorita monto una boutique con una ropa, porque todo el mundo me dice, Sara, ¿y eso de dónde lo compraste? Y eso, entonces a lo mejor se me ocurre meter una línea de marca de ropa personal, de mi marca, para vender en toda Latinoamérica. Y también podría poner otra cosa más, lo que se me ocurra. Yo tengo mi línea de conferencias y mis conferencias yo estoy dando, tengo gira de conferencias, entonces el cliente escoge si quiere temas personales y de resiliencia o si
quiere temas de marca personal o de otros temas que yo manejo. Lo lindo de esto es que todo está debajo de mi marca personal. Entonces, en la respuesta, si mi marca personal es una sombría, previendo que yo quiero hacer muchas cosas con ese nombre, y todo es orgánico, Braulio, no es que yo diga, ok, voy a hacer mi marca personal para hacer esto, eso, no, no, no. Primero va la marca personal, si lo logra, porque puede tener todos los ingredientes, muy buena producción, muy bueno esto, muy bueno lo otro, pero ¿y si no engancho con la gente? ¿Y si no engancho con la audiencia? No importa qué haga. Que también esa parte es probar y ir ajustando, ¿no? Eso es dentro de los ingredientes de una marca personal. Uno puede intentarlo. Aparte es que funcione. Es Pero correcto. no funciona cuando, supongamos que yo soy una persona gordita y yo hablo de dietas. No puedo. O sea, no puedo. Entonces, No es por eso hay que consistente, hacer digamos. primero una estrategia de branding, de mis colores, qué me va, cómo me percibe la gente, cuál es lo que me apasiona, todo lo que mencioné anteriormente, para que cuando yo lance mi marca personal o los temas que voy a hablar tengan congruencia con mis valores, con mis principios, con mis colores, con mi signo del zodíaco, hasta con mis heridas interiores. Entonces, tiene congruencia. Esa marca personal lleva mucho de ganar. Entonces, Inter- monta la marca personal y orgánicamente uno va viendo cómo, como una pirámide, va creciendo, va cayendo solo el crecimiento de su empresa de bienes raíces o ya se le ocurre otra cosa que ni se le hubiera ocurrido, pero porque en la audiencia se lo pide o en eso se le ocurre otro negocio porque ve que le está yendo bien en esta, entonces quiere colocar el dinero y va a reinvertir para comprar y construir, y entonces ya abre una desarrolladora. Yo qué sé, estoy hablando. Pero el tema es de la practicidad de lo que es una marca, de lo que pesa. Y hoy en día, la tendencia de los mercados y la tendencia de las empresas de iniciativa privada grandes, las multinacionales, en lugar de estar invirtiendo en influencers o en otro tipo de publicidad, está invirtiendo en la cantidad de seguidores de sus CEOs y vean el CEO de Samsung, vean el CEO de Instagram, se están volviendo tan pero tan poderosos por eso, porque generan mucho más engagement, generan Sí, mucho más ventas. el nivel de influencia es mayor, ¿no? Así es, entonces, respondiendo a esa pregunta, si es una sombría pensando en generar más adelante una serie de cosas, genial. Si es Perfecto. una marca personal específicamente estudiada para el tema inmobiliario o para la venta de camiones o para lo que sea, o para estar en redes, yo qué sé, para lo que sea, para todas las industrias, la marca personal hoy en día, el que no trabaje su marca personal se está quedando fuera y se está quedando en el rebaño. Interesante. Agradezco un poco, Lucía, porque me es ahí el recordatorio de las frases. Yo, en lo personal, me quedo con los bienes son para curar los males, pero ella recuerda tu nombre, lo vas a cuidar, ¿verdad? Y mientras el nombre sea limpio, la gente va a seguir confiando en ti. Me parece súper Yes. interesante esas conclusiones que son un poquito más allá de la marca personal, pero están relacionadas con... También hay otra cosa. También el tema de las redes sociales, los números pueden ser para llenar egos. Y aquí nos pregunta Javier, entonces, ¿cómo sé si mi marca personal está teniendo el efecto deseado? ¿Cómo lo mido? Si la marca personal la estás haciendo con la intención de monetizar en determinado momento, hay gente monetizando hasta con 15,000 o 10,000 seguidores, o sea, que es irrelevante. Si tú estás haciendo una marca personal o estás haciendo en redes, como en mi caso, yo lo inicié con un propósito de vida que era ayudar gente, la cantidad de seguidores que empezó a enganchar conmigo me estaba dando la respuesta a mi objetivo, que en este caso era mi propósito de vida. Y cada día son más. Y eso me ha motivado para este año iniciar un proceso nuevo en el cual voy a llevar más información valiosa que yo no logro hacer en, en un minuto, porque eso es lo que son los shorts en YouTube, eso es lo que son TikTok e Instagram. No deberías pasarte de un minuto 20 como máximo realmente. La atención de la gente está demostrada que son 13 segundos en TikTok y 13 segundos en Instagram. Y si en los 13 segundos no le has dado un mensaje para dejarlo enganchado el resto hasta el final, el famoso hook es bien difícil. Es Entonces, un arte lograr eso. ojo con eso, ¿verdad? Entonces, esos ya son tips de cómo hacerlo, pero el tema está en que si, por ejemplo, en mi caso, mi
propósito de vida es llegar a la mayor parte, la mayor cantidad de personas y ayudarlas en lo que yo pueda. Y si no lo sé, me compro un libro, saco un coaching, me instruyo, porque sí tengo demasiada responsabilidad detrás mía. Entonces, eso era mi objetivo al principio y mi marca está logrando el objetivo. El haber llegado a tantos seguidores ahora me está permitiendo otras cosas. Es llevar mi conferencia a muchos países para poder ayudar a más gente. Y entonces al final de mi conferencia pongo el código QR que lo lleva directamente a todas mis redes porque así canalizo más gente. Pero si lo que él está tratando de hacer es hacer una marca personal específicamente en un mercado objetivo, ya dijimos que en el de bienes raíces lo puede hacer muy bien, pero que no espere tener demasiados seguidores porque los inmuebles no lo permite. Está, o sea, si no soy los de Nueva York, difícilmente porque tenemos que ver per cápita también. Estamos hablando de que vamos a vender en Guatemala, no en El Salvador ni en Rusia. Entonces quiere decir que en el medio guatemalteco no me va a permitir llegar a, tal vez llego a 10, 12 mil personas haciendo un buen trabajo, pero eso ya es muy bueno. Sin embargo, sus ventas, la cantidad de captaciones, la cantidad de gente que lo llama, esa es su respuesta. Sí, justo. Como esta es una comunidad, a pesar de que usted y yo estamos en cámara conversando, hay mucha gente que también está participando. Y Sí, Alejandro justamente dice eso. Él dice, considero que un buen indicador de que estamos trabajando una buena marca personal es la cantidad de referidos que nos puede llegar semanalmente. Me parece eso, interesante. eso es una respuesta y esa respuesta la tengo yo en mi empresa de bienes raíces a raíz de mi sombría, de mis redes personales. ¿Por qué? Porque el nombre pesa. Sin duda. Mire, nos quedan 4 minutos y yo no quiero dejar de preguntarle dos cosas. Sí, Uno, y esto aquí es puro, pura inquietud periodística. sí, A mí cuando me dijeron que iba a conversar con usted me pareció súper interesante. Obviamente como periodistas es muy difícil tener fuentes o conversaciones con personas que son tan importantes y tan influyentes y del quilate que es usted dentro de la industria. Y lo conversamos fuera de cámaras. Me sorprende que pueden existir propiedades que valen millones en Guatemala. O sea, a mí no personal me sorprende y tal vez puede ser por mi ignorancia en el mercado. Pero quería preguntarle, ¿se recuerda cuál es la propiedad más cara que ha vendido? Y si recuerda un poco lo que implicó eso y cómo se sintió usted, o sea, fue un parteaguas en su carrera profesional. ¿Imaginó alguna vez vender una propiedad de ese monto? bueno, antes de la pandemia, según yo, había vendido una de 3 millones, era lo más que había hecho en Guatemala. Luego, antes de la pandemia, yo me fui a vivir a Madrid un tiempo y estuve en bienes raíces. am, y unos días antes de que comenzara el COVID, yo viajé y tomé un vuelo a Vigo, una ciudad donde fui a vender con el primer cliente una propiedad que capté, que ya se captan exclusividades de 6 millones de euros. Mi sorpresa fue que empezó el COVID y en el COVID me tocó regresarme a Guatemala porque veía muriéndose a todo el mundo. Y cuando yo estaba en Guatemala y encerrada, la negociación la cerré por teléfono. Interesante. Y Muchas gracias. teníamos que ir a mostrar la propiedad. Sí, Y la señora estaba dispuesta a ir con mascarilla, con de todo, en Vigo. Y recuerdo que yo hablé con una colega de RIMAX en Vigo. Ella me hizo favor de ponerse igual, como que era momia para llevarla. Yo le compartí una parte de mi comisión por hacerme ese favor, pero toda la operación la llevé desde Guatemala. Esa fue un gran cierre. Guatemala, respondiendo a la pregunta, hay propiedades de 8 millones de dólares. La Antigua es uno de los lugares con mayores propiedades así. A mí son las que me encantan, ese tipo de propiedades. Yo sí me especializo en ese mercado. Hay propiedades de 5 millones y medio, 6 millones de dólares, hasta 8 si están dentro del área central del casco. Cuesta mucho que salgan porque nadie las vende y cuando a veces las van a vender, ya alguien les fue a tocar la puerta para decir si la vende o se la quiero comprar, entonces a veces ni siquiera nos llegan a nosotros como bienes raíces, pero yo diría que la que más alto he vendido es esa de Vigo y una aquí en la Antigua Guatemala, de 5. interesante, pero también lo conversamos fuera de cámara, si supieran las conversaciones que tuvimos fuera de cámara. Pero usted me decía, Braulio, y si lo recuerdo mal, me corrige, por favor, es Sí, a pesar de que uno creería que la dificultad de vender una propiedad de millones
pero las de 300.000, no me acuerdo si me dijo dólares o quetzales, perdón, Dólares, también yo solo hablo en dólares, sí. dólares también tiene su dificultad, Braulio. Es más difícil vender una propiedad o un apartamento de 200.000, 180.000 dólares a una propiedad de 5 millones. En la propiedad de 5 millones pareciera que desde que usted llega con el cliente respira, yo siempre he dicho en mis conferencias, no es lo mismo llorar sentado en una banqueta que dentro de un Ferrari. Sin Lo duda. mismo le pasa cuando va a ir a enseñar una propiedad de este nivel. Haga de cuenta que usted respira profundo y pareciera que le llega hasta aquí el ego y entonces casi que le dice al cliente, bueno, les cuento que esta no es una propiedad que nosotros estamos mostrando a cualquier persona, son solo clientes como ustedes o privilegiados. Casi uno le dice, mire, si no tiene el capital, de una vez dígamelo, ni perdamos mucho tiempo. Sin Pero duda, eso, sí. eso lo evito por teléfono y trato de filtrar al cliente. La, Pero sí, la conversación, perdón, la conversión es más alta en ese tipo de propiedades, métale un Braulio. 5% a 4 millones de dólares, al mismo 5% a 200.000 dólares. Pero la dificultad no es esa. La dificultad es la mismísima porque al cliente se le trata igual, no importa lo que Sin duda, valga la alguna. propiedad. Y es más, donde digo la dificultad es porque los más pequeños tenemos que hacer todo el proceso bancario para sus créditos, reunir la papelería, a veces son como más difícil para tomar su decisión porque son muchas cosas que se involucran y a veces, aunque no lo crea, el cliente es más conflictivo porque tiene miedo, es normal, Sin es duda. normal. Entonces la operación nos cuesta más. Me dan ganas de decirle, deme su manita, aquí voy a firmar yo por usted, pero le cuesta tomar la decisión, entonces tiene que hacer uno de psicólogo también en eso. Mire, se recuerda que hablábamos que es un arte lograr ese efecto en audiencia en 13 segundos. Yo creo que lo logramos con una hora que hemos conversado. Entonces le propongo algo. Sí, eh, Dejemos para un segundo webinar y continuamos la conversación. Así dejamos enganchados a la audiencia y van a estar seguramente muy felices por los comentarios. Uno de Esther que dice, una genia, Patrick, increíble, y Daniel, un placer escucharla, y Leti, sí, un segundo webinar. Bueno, aquí ya todos ya escribieron que un segundo webinar, entonces creo que está reconfirmado. Entonces por ahí más adelante buscaremos que haya una segunda parte para que usted nos comparta mucho más de todo eso que usted guarda en su corazón, posiblemente, gran parte, y esas anécdotas de vida, y le agradezco mucho que nos haya compartido mucho eso, porque como usted decía, no todo es colores rosas y miel sobre hojuelas, y no. también la historia tiene sus espinas que contar. Entonces me parece interesante, no hay rosas sin espina, dicen por ahí. Entonces me parece súper genial poder lograr eso. Le agradezco mucho, Sara, el compartirnos esta última hora con usted. Se lo dije desde un inicio, la hora se va a hacer cortísima. Se va a hacer corta, se va a Y hacer así fue, corta. así que Yo quiero dejar una conclusión sí, por chiquita favor. de esto y la voy a leer para que no me pase. Yo hice esto. La conclusión es de construir una marca personal sólida en bienes raíces o en lo que sea. Es un proceso que requiere autenticidad, requiere conocimiento y constancia, bueno, es básicamente, y sigue los pasos de los líderes que han logrado destacarse y pone en práctica los consejos clave para conectar de manera efectiva con tu audiencia. Recuerda que tu marca personal no es solo lo que haces, sino cómo lo comunicas y cómo ayudas a las personas a resolver sus necesidades en el mercado. No se olviden, marca personal, todo lo que hagas a partir de ahora es lo que comunicas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo maltratas, cómo tratas mal un problema, todo comunica en relación a ti. Yo no quiero quedarme con las últimas palabras, pero me queda muy importante lo que usted hizo. Recordemos que es lo que dicen de nosotros cuando no estamos ahí. Así Así que, es. Eso es marca personal, lo que no, dicen las personas de afuera cuando no estamos presentes. pues un gustazo, Sara, conocerla. La verdad ha sido muy amena la Gracias, conversación con Braulio. usted. Súper cortísima la hora. Ahora la próxima sé que vamos a tener que planificar unas 2 horas por lo menos, pero me queda muy satisfecho de mi parte. De verdad que la audiencia se ha quedado muy feliz, muy satisfecha de la conversación que tuvimos. Crean que de los dos lados nos preocupaba mucho que el contenido fuera de mucho valor para la audiencia que se unía al webinar, y por eso nos tomamos un par de minutitos más para cerrarlo, pero antes recordarles que obviamente, así como Sara, nosotros también generamos contenido de mucho valor en republicainmobiliaria.com, que nos pueden seguir por medio de nuestras redes, que generamos un boletín semanal, República Urbe, que habla sobre temas inmobiliarios, y ahora estamos sacando muchos temas propios. Hoy salió un tema muy bueno,
por si no lo vieron, vayan a república.com, relacionado con ese proyecto inmobiliario que está ahí con un concepto que yo no conocía, NIMBY. Me pareció súper interesante lo que está viendo, que es parte de la conversión dentro de la industria y de eso se trata. Conversemos de lo que llama la atención dentro de la industria inmobiliaria. Así que los invitamos. Nuevamente también agradezco a Mappy Academy, que nos encanta tener este espacio mensual con invitados pues de la magnitud como la de Sara, que nos comparte este contenido tan importante para nosotros, que ustedes se sientan atendidos de una forma muy amena, que aprendan mucho, que creo que lo logramos en este webinar, pero como siempre dejamos que el invitado tenga la última palabra, que deje el mensaje final y nuevamente estamos súper agradecidos con el tiempo que nos brindó Sara, lo agradecemos enormemente y por ahí coincidimos con agendas que nos den un espacio entre ese miles de conferencias que usted tiene agendadas, estoy seguro hasta el 2026, que nos dé una hora más para poder abordar un webinar con otra perspectiva, pero que también sabemos que va a sumar a nuestra audiencia. Así que Sara, le dejo las últimas palabras de cierre y pues nada, un gustazo poder conversar con usted, muy Muchas amable. gracias, Braulio, muchas gracias, pero sobre todo agradecerles a todos que nos hayan seguido, el tiempo que me hayan dedicado en escucharme y en ponerme atención. Yo creo que la marca personal hoy en día ya no es una opción. La marca personal es simplemente una necesidad urgente porque el que no esté ahorita trabajando marca personal e inteligencia artificial, dentro de muy poco nos vamos a quedar afuera. Es algo muy importante en la industria inmobiliaria. Necesitamos ir innovando. Eh, yo fui la primera empresa que puso videotour virtuales. Hoy en día el cliente ya no, ya le dice a uno, mándeme el video, ya si no hay video no hay. Quiere decir que tenemos que innovar, tenemos que ir adelante siempre y que tengan confianza en su marca. No importa si somos negritos, blanquitos, flaquitos, gorditos, de eso no se trata. Se trata de la estrategia de la que ya hablamos hace un momento, de la importancia de armarla, de seguir ciertos pasos, de hacer ciertos ejercicios donde nos van a colocar en un lugar que nuestra marca simplemente va a enganchar porque estamos en el mercado, en la audiencia correcta, porque sale de aquí, del corazón. No podemos hacer marca personal si no lo sentimos. Y si es por ego, por tener seguidores, eso difícilmente, sin embargo, que haga su estrategia, que haga su trabajo y también posiblemente lo va a lograr. Pero en tema inmobiliario no son seguidores, es la cantidad de gente y de recomendados que van a tener, porque como bien dije, en esta industria no es quien sabe más, es quien es más conocido. Yo no voy a agregar nada más, ahí lo voy a dejar, solamente desearles feliz noche a cada una de las personas que se sumaron a este webinar y principalmente obviamente a Sara y el equipo de MAPI que semana a semana nos apoyan, Adriana y Marcela. Y obviamente también el equipo de República Inmobiliaria que también está ahí haciendo su propio esfuerzo. Cada quien de nuestro lado. Un gustazo, Sara, feliz noche a Gracias, todos. igual. Igual, buenas noches.